yo estoy molesto porque si uno les pide a ustedes que colaboren, pues, no, que saluden, ustedes no saludan. Y otras cosas, hermano, eso que les acabo de decir de la ofrenda, eso es inconcebible que nos pase. En serio, y no sé qué vamos a hacer, pero esto tiene que cambiar definitivamente, maldita sea. No, yo no sé, yo no me estoy riendo. Ya no me creen. No, hermano, pero le tiró la prédica. Respeten, sí. Bueno, evidentemente eso era una representación que intentaba hacer. Pero lo que no es representación es lo que Jesús dijo sobre la ira. En Mateo capítulo 5, versículo 21. Así que le pido el favor de que se ponga de pie y se ubique en ese texto bíblico. Tenga la bondad. Tenga la bondad. Mateo capítulo 5, el versículo 21 vamos a leer. Gloria a Dios. Mateo 5, 21. Me va a tocar cambiar de tácticas. No, pero al culto pasado si todos me miraron así, se asustaron. El pastor está enojado. Mateo 5, 21. ¿Ya listo? Amén. Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Padre, gracias te doy esta mañana por esta maravillosa iglesia que se reúne aquí. Por estos preciosos hermanos que están aquí hoy con nosotros y nuestros invitados especialísimos, Señor. Gracias por ellos. Hemos venido acá, Señor, y damos cosas por sentadas muchas veces, las normalizamos. Pero hoy queremos reconocer la gran bendición que tenemos al existir una iglesia que se abra, un pastor que nos enseñe, unos hermanos que nos reciben, Señor. Normalizamos tu palabra, a veces la tenemos en poco, Dios mío, pero hoy queremos reconocer la importancia que ella tiene en la manera como nuestra vida se dirige y en lo que hacemos en la vida. Tantas cosas nos ha evitado el obedecer tu palabra y hoy venimos a sentarnos a este lugar a escuchar nuevamente lo que tengas que decirnos, Padre. Abrimos el corazón, de todo corazón vamos a recibir esta prédica. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Ya, tranquilo, no va a quedar de pie toda la prédica, ¿no? Hermano, mire, una de las tantas cosas que Jesús está diciendo en ese texto sobre la ira es la siguiente, que va a aparecer allí, y es que la ira y el odio son asesinatos. Lejos uno de pensar eso. Para uno la ira es ira y punto. Pero para Jesús la ira es asesinar. Es asesinar. Por eso vale la pena que esta mañana, antes de explicarle todo lo que quiero explicarle, nos preguntemos lo siguiente. También aparecerán allí en la pantalla esas palabras. Yes. ¿A quién no soportas? ¿De quién dices me cae mal? Con cierto dejo de ira en tu corazón. ¿A quién ya no le hablas? ¿A quién dices yo no le hablo? ¿A quién no le hablas? ¿Con quién cortaste relación? ¿Con quién? Cortaste relación motivado por la ira.
¿Quién te hizo tanto daño que todavía recuerdas esas cosas? Con amargura en tu alma, con ira en tu corazón. Cuando piensen las respuestas a esas preguntas, piense la frase inicial. La ira es asesinar. Podemos decir que estamos llenos de asesinos esta mañana. Porque a muchos de nosotros nos calan esas preguntas. Vamos a aprender qué dijo Jesús sobre la ira. Vamos a aprender sobre todo qué consecuencias desastrosas, terribles tiene la ira en nuestras vidas y en la vida de quienes amamos, de quienes nos rodean. Amén. Y empezamos leyendo el verso 22, esa primera frase del verso 22, que dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Amén. Nótelo ahí. Lo que el Señor dice, si te enojas contra tu hermano, tu familiar, si te enojas contra otra persona, eres digno de juicio. Algo tan, digamos, normal para nosotros como enojarnos con alguien. Entonces puede alguna persona llegar a decir, no, pero eso no es nada. El Señor dice, no, si te enojas, solo el hecho de enojarte contra alguien, ya eres culpable de juicio. Vamos a puntualizar qué tipo de ira, porque en el Nuevo Testamento hay varios tipos de ira, ¿no? Entonces, por lo menos ahí hay dos, tal vez haya más, yo no recuerdo en realidad, pero por lo menos ahí hay dos. Si se lo voy a explicar así, ira, timos, es esto. O sea, decimos, esa persona es, en Suacha decimos, fosforito. Pum, 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 pum. ¿Ven? ¿Amén? O sea, el que le sacan la piedra, dice todo, y después a los 5 minutos, pero no es que no me tienen paciencia, pero no es que es que le sacan uno también la piedra y es que uno no... Ese es timos. Y está el otro tipo de ira que es orge. Y aquí siempre me acuerdo de... Yo le estaba explicando esto a uno en un centro de rehabilitación una vez a unos muchachos. Entonces estaban en tremenda exposición de Che. Y cuando termino le digo a uno de ellos, bueno, resúmame lo que acabo de decir. Y el muchacho dice, sí señor, claro que sí. Hay un tipo de ira que se llama Jorge. ¿Cuál Jorge? Le dije, ¿cómo que Jorge? Jorge, una cosa es Jorge, otra es Jorge. Y entonces, bueno, pero Jorge, si timos es la ira rápida, la ira explosiva, la ira que se quita rápido, Jorge es la ira que uno cultiva a lo largo de los meses, de los años. Y para explicárselo, quiero mostrárselo de esta manera. A ver, necesito a alguien que no sepa prender una vela. ¿Todos saben prender vela? A ver, ¿cómo me explico entonces? Tú sabes que nosotros los de esta época de la vida, sí, nosotros vivimos apagones terribles. Eso eran 2 horas y 3 horas sin luz. Eso no es como ustedes, los de la era digital, que si acaso se les va la luz media hora. Entonces nos tocaba aprender esto. Necesito a alguien que vivió esa época y que sepa aprender eso. ¡Ay, todos jóvenes! A ver, colaboren. Usted no. Usted del campo. ¿Y en el campo no había luz en su casa? Bueno, prenda ahí. A ver, tenga aquí.
A lo que termine me avisa, ¿no? Porque es que en el culto pasado la embarró, la prendió muy bien. Y mire cómo quedó la vela. Entonces, no, pues no. Yo quiero es que quede así. Así quiero que quede, así. Y quedó fue así, entonces no. Ya. Tuérzala un poquito, tuérzala. Pero un poquito nomás tampoco. Ay, hermana, no sabe prender una vela. A ver. A ver. Esta es la ira cultivada. La que sigue allí. La que dura meses. La que dura años. Yo sí viví esa época, yo sé. Ay, hermana, venga. Venga. Déjenlo así. Prenda eso y déjenmelo ahí parado. Bien, entonces, el caso es que hay una ira que es explosiva y rápida. Y otra ira, la dejo muy derecha, pero bueno. Dejemos aquí. Miren, vamos a ponerla aquí. Atentos, vamos a ponerla aquí. Este es Jorge. Hay una ira rápida, una ira que se cultiva. Cuando Jesús dice, cite, el que se enoja contra su hermano, está usando esa palabra orge. O sea, no está hablando del timos, ¿no? Que yo creo que timos aquí todos los días somos como que objeto de ese timos. Yo creo que antes de venir al culto, mientras preparaba a los niños, usted tuvo mucho timos allá. Varias veces le dio timos ahí. Timos. ¿Sí? Ya llegó al culto calmado. Sino que está hablando de la ira que se guarda, que se consiente. De la ira que se cultiva. Y él dice que esa persona que se enoja, esa persona no dice nada, no hace nada, solo está enojado en el corazón. ¿Ven? Esa persona es culpable de juicio. Y cuando él se refiere a culpable de juicio allí, es que en los pueblos allí, en la época de Jesús, había un tribunal de 3 jueces y trataban casos sencillos, casos fáciles. O sea, le dice, si guardas enojo en tu corazón, si guardas ira contra alguien, eso es grave. Tiene cierta gravedad, va a tener consecuencias eso. Quiero que mire la pantalla ahora, quiero asegurarme que usted comprendió bien qué es timos y qué es orge. Entonces yo le voy a leer la frase y usted va a decir si es timos o es orge. ¿De acuerdo? Alguien te cierra el paso en el tráfico y gritas imbécil. Timos orge. Timos, muy bien. Tengo una iglesia muy inteligente, muy perspicaces ustedes. Llevas meses sin hablarle a tu hermano porque te ofendió una vez. Timos orge. Orge, muy bien, Camilo, muy pilo su merced. Discutiste con tu esposo y te fuiste a dormir sin resolverlo y al día siguiente sigues enojada. Creo que eso no pasa aquí, no, eso es en otras iglesias. Pero orge. Muy bien. Han entendido perfectamente. Parece que me estoy explicando bien. Ahora, quiero que se fije en esa pregunta. ¿Ha estado guardando ira contra alguien en su corazón? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? ¿Qué ofensa ha estado regando como planta venenosa en su corazón? El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27 nos va a decir algo sobre este tipo de ira, que quiero que por favor usted busque porque yo no lo voy a leer,
lo van a leer ustedes, le va a colaborar al predicador, así que búsquelo. Efesios 4, 26, 27. ¿Qué dice Efesios 4, 26, 27? Lo va a leer fuerte, no va a sacar la piedra, no, hermano, va a acertar timos, ¿o yo? A ver, a la 1, a las 2, a las 3. No, a ver, todos colaboren al predicador. 1, 2, 3. Aislaos, pero no pequéis, no se corazón sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hasta ahí, ¿verdad? Note, ahí nos está hablando de la ira Timos o Orge. Timos. Porque está diciendo, tienes derecho a enojarte, tienes derecho a timos. Lo que no tienes derecho y lo que no puedes permitir es que esa ira, ese enojo, te dure todo el día. Ahí están las dos, ¿no? Nosotros constantemente desobedecemos eso. Y dejamos que la ira nos dure 2, 3, una semana, un mes, 5 años, 10 años. Y lo grave de eso, el apóstol Pablo enumera una consecuencia muy grave de eso, que tiene que ver con la oscuridad. Y dice, porque cuando tú haces eso, le das lugar a Satanás en tu vida. Le abres puertas al diablo en tu vida. Le abres puertas en tu hogar al diablo. Posesiones, ataduras, ataques de Satanás vienen por el hecho de que nosotros permitimos que la ira nos dure más de un día. Es grave. Uno trata el enojo a veces y la ira como un pecadito superficial, como un pecadillo accesorio, ¿no? Entonces, no, lo grave es irme a fornicar por ahí con las prostitutas. No, lo malo es por ahí irme a trabar. No, eso sí es malo. Irme por allá a fumar, bueno, a robar, eso sí es malo, pero que a mí me dé ira y que me dure 10 años, un mes, una semana, eso es normal. Incluso la persona presa de ese tipo de ira ni siquiera se ve como un pecador, se ve como una víctima y cree que tiene derecho a hacer eso. Pero es grave. Se mete usted en líos, se está metiendo en problemas espirituales. Le está abriendo puertas a Satanás en su vida. Ahora, mire entonces, descubre la diferencia. A ver, dígame qué diferencias ve ahí. Porque así empezamos, pero mire cómo vamos ya. A ver, descubra la diferencia. ¿Qué ve de diferente de esas imágenes? Dime, Luna. Linda, digo, Linda. ¿Se arrepintió? Alfonso, ¿qué dijo? La segunda lo vemos más contaminado. Está más contaminado, pero ¿por qué está más contaminado? La cara, ¿cierto? Ya hay grietas ahí, ¿verdad? El humo ya es negro, le está saliendo el humo negro. ¿Qué más ve ahí? ¿Qué más ve? Sí, está desesperado. No, pero eso también lo está haciendo en la otra. A ver, aterriza, hermano. Así vamos, porque así es la ira. Va degenerando, va agravándose. Y entonces la persona tiene ese enojo, no dice nada, no hace nada, solo guarda ese enojo en el corazón. Pero como no trata con él, eso se empeora. Y ahí viene el segundo escalón del que nos habla el Señor, que dice ahí: y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. La palabra necia es una palabra aramea que es raca. Raca quiere decir vacío, sin cerebro. Más o menos quiere decir bruto, idiota, estúpido. Sigan ustedes. No, aquí hay una santidad, hermano. Eso aquí no, eso ellos no saben de esas cosas. Tranquilo, yo sigo. Bruto, idiota, estúpido, bobo, tarado, atarantado, atolondrado. ¿Se acordaron?
Bueno, entonces el Señor dice, mira, este ya es, no solo está guardando ira, ahora se atreve a decir cosas, a exteriorizar esa ira con desprecio, con humillación, con insultos a otra persona. Ese es el segundo nivel. ¿Y por qué sabemos que es el segundo nivel? Por el tipo de castigo, consecuencia que el Señor ahora dice que tendrá esa persona. Y entonces dice que esa persona será, a ver, ¿cómo dice? Será culpable ante el concilio. ¿Qué era el concilio? El concilio era lo que se llama el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de 72 jueces que trataban los casos más graves. Entonces note cómo el asunto degenera, se agrava, no mejora. No puede decir usted, deje esa ira ahí, que es que eso con el tiempo se le quita. Deje que el tiempo todo lo cura. No puede decir eso, porque lo que el Señor está diciendo es, no se cura, no se engañe, eso se va a agravar. Y aquello que no era capaz de decir ni hacer, usted empezará a sentir las fuerzas para hacerlo. Y subirá de escalón y empezará a insultar, a humillar, a despreciar, a degradar a otros hermanos. Vamos a ver entonces. Primero dice, si guardas rencor, así no digas nada, ni hagas nada, eres culpable, se te llevará al tribunal local. Sí, pero si ya dejas eso ahí y eres capaz de insultar, entonces será llevado ante el Tribunal Supremo. Va agravándose el asunto. Quiero mirar si de verdad me estoy haciendo entender. Usted me dirá si es falso o verdadero. Yo le preguntaré. Raca, decir raca a alguien es peor que enojarse. ¿Quiénes dicen falso? ¿Quiénes dicen verdadero? A ver, levante la mano. Gracias por participar, mi neguita. Gracias, Mónica. Gracias, Estefanía. A ver, levántela con eso. Muy bien. Son ustedes personas muy inteligentes. Muy bien. Perfecto. Segundo, el insulto solo es pecado si la otra persona se ofende. ¿Cuántos dicen verdadero? A ver, verdadero, algún verdadero. ¿Cuántos? ¿Quién da más? Verdadero por aquí, verdadero por allá. Nadie más. ¿Falso? Falso. Muy bien. Muy inteligentes. Y por último dice, el desprecio es un juicio que hace sobre el valor del otro. ¿Qué opina? ¿Falso? ¿Nadie? ¿Verdadero? ¿Quién dice verdadero? ¿Quién da mal? Levante su mano si dice verdadero. Muy bien, muy inteligentes. Pero pasemos a esto ahora, porque hay que identificar, muchos de nosotros estamos en esta etapa de las cosas. Creo que aquí todos hemos sido objetos de un papá que nos ha dicho idiotas, tontos, estúpidos, pendejos, etc. O sea, tú te sientas con el niño en la mesa a hacer tareas. Y entonces tú le dices, a ver, la M con la A, dice ma. Luego dice, y la P con la A, él dice pa. ¿Qué dice ahí? Cebolla. Idiota chino, pero tengo bueno por estar y de calpazo al pelado. Estúpido que no sé qué en ti. Con ira. Mira, una vez mi papá me dijo, no puede parar de reírse. Mi papá me está diciendo así, bruto, idiota, estúpido, porque es que creo que, bueno, yo a mi hija nunca le he dicho así, eso sí, delante de Dios. Pero mi papá sí, idiota, y yo me puse a llorar. Y entonces yo le dije, claro, es que así me hicieron ustedes, bruto, idiota, estúpido. Así me hicieron. Y papá me dijo, no, nosotros lo hicimos bien. Usted volvió bruto después. Pues hoy me río, ¿no? ¿Se imagina?
llama idiota, tonto, estúpido, retrasado a otra persona, está cayendo en esto. Cuando despreciamos a alguien en las redes sociales, cuando humillamos a otro ser humano, cuando lo despreciamos con ira, estamos en esta etapa de las cosas. Y entonces, capítulo nada, la pregunta es: ¿la ira acumulada te ha llevado a despreciar a otro? A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a un hermano de la iglesia. Amén. ¿Le ha pasado? No es una bobada, eso es grave. Eso tiene consecuencias graves. Eso no es una tontada. Eso no se cura con pañitos de agua tibia. Uno destruye el corazón de un ser humano cuando lo humilla, cuando lo desprecia. Y eso es tan malo que el Señor dice: y ahora ya no eres culpable solo del juicio, ahora eres culpable del Sanedrín. Y por eso el apóstol Pablo en Colosenses capítulo muchachos, 3:8, no me agartimos, 3:8, que usted va a buscar, búsquelo, porque yo no lo voy a leer, lo va a leer usted, le va a colaborar al predicador. Colosenses 3:8, ¿qué dice? Colosenses 3:8, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Listo? ¿Encontrado? ¿Ya lo encontraron? A la 1, a las 2, a las 3. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, otra vez. 1, 2, 3. Hasta ahí, tranquilo. Dejen todo esto, dice el apóstol. Ira y enojo, dejen eso, desechen eso. Y ahora entendemos por qué su exhortación. Porque él sabe que esto tiene consecuencias, que esto es grave, que esto daña. Y que no se va a curar solo dándole tiempo. Hay que trabajar con conciencia y directamente si llegamos a identificar una ira guardada en nuestro corazón. Entonces, miren cómo vamos ya. Miren cómo vamos. Ya ahí no se puede decir descubre la diferencia, porque la diferencia es evidente. Ahí ya tenemos a alguien con los ojos enceguecidos de la ira, botando llamas, apretando los dientes de la ira que sí. Lo último que el Señor dice entonces ahora está al final del verso 22, que dice: y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. ¿Quién fue el que me puso la vela ahí? ¿Quién fue? Se tiró la prédica usted, porque supone que eso sí va a deformar. Que ella sí sabe poner velas. Hubiera puesto a Camilo, si no sabe que es un apagón. ¿Cierto, Ana? Usted tampoco sabe que es un apagón. ¿Sí? No. Tercera escala. La tercera escala dice: si le dices fatuo, te expones al infierno. Para explicárselo de la manera más clara posible, lo que el Señor está diciendo aquí es: si la ira te lleva a maldecir a alguien, si la ira te lleva a declarar maldito a alguien, esto es realmente grave y te estás exponiendo al infierno. En griego ahí dice, en realidad dice Gehenna, la Gehenna.
Como la guena herbolaria milenaria que se echan las mujeres en el pelo. ¿Cómo? ¿Si es guena? ¿Ah? Ajena. Bueno, acuérdese por eso. Guena. Pero ahí era guena. ¿Qué era la guena? En el Antiguo Testamento, en la época de los reyes impíos, esa gente mataba niños, sus hijos los sacrificaban a Moloch, los asesinaban, los quemaban vivos. Y eso lo hacían en cierto sitio al sur de Jerusalén, que se llamaba la Guena. En la época de Jesús eso todavía existía, pero el rey Josías lo había convertido en un basurero. Era el basurero. Echaban los cadáveres, la basura, todo lo putrefacto iba a ese sitio, a ese lugar. Vivía encendido, vivía prendido. Y entonces en una primera instancia, imagínense lo que está diciendo el Señor ahí, dice, o sea, mira, si tú te atreves a maldecir a alguien, a lo que te expones, lo que te mereces, es eso, es ser botado allá en ese basurero. Pues es realmente grave esto, es realmente triste, es realmente lamentable esto. Pero por extensión, lo que en realidad está haciendo el Señor es amenazando a la persona que maldice a otras con ira, con el infierno. Te mereces el infierno. ¿Sí? Ay, pastor, yo ya soy cristiano, no me amenace con el infierno, porque el que está en Cristo Jesús es nueva criatura y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Bueno, está bien, pero entiende una cosa, es como si el Señor estuviera diciendo, tú eres mi hijo, bien, acepto que guardes ira en el corazón, aunque eso tendrá consecuencias para tu vida. Tú eres mi hijo, bien, puedo tolerar que incluso desprecies, humilles, aunque eso está mal y tienes que trabajar con eso. Pero lo que nunca hará un hijo mío es guardar ira de tal modo que sea capaz de maldecir a otra persona. Eso no es de cristianos. Ningún cristiano permitirá que la ira le degrade hasta ese punto. Bueno, que si a usted le ha pasado, es porque usted ni hijo de Dios es, y lo está demostrando de esa forma. Entonces el Señor lo amenaza y dice, te mereces el infierno. Así, esto es lo que merece, mire. Es peor que el de la vela este muchacho, ¿no? Con eso lo amenazamos. ¿Se fijan? Entonces esto no es algo que uno tenga que dejar en su alma. Si eres capaz de maldecir, te lleva al infierno. Amén. Ahora, la pregunta del millón: ¿has maldecido a alguien? Llevado de la ira, de una ira acumulada en tu corazón. De la suegra, maldita vieja esa. Uy, maldita vieja. Dice, ojalá le dé cáncer a esa vieja. Ojalá se muera bajo un tractor allá. Maldita. Maldito ese hombre que se fue con otra. Me dejó. Maldito que le vaya mal, maldito ese. Cuando uno es capaz de decir eso, eso le dice, tú ni mi hijo eres, para empezar, y en segundo lugar, te mereces el infierno. ¿Ha llegado hasta ese punto?
Amén. La próxima. Amén. Así vamos terminando. Y todo empezó con alguien, no decía nada, no hacía nada, solo guardaba la ira aquí y ya. Pero no decía nada, ni hacía nada, solo la guardó. Pero no trató con eso. Y degeneró a que ahora soy capaz de insultar, guiado y llevado por la ira. Y luego degenera a que soy capaz de maldecir, guiado por la ira. ¿En cuál de esos estadios estará usted? ¿En cuál de esas etapas estará usted? Maldiciendo a su padre, maldiciendo a su madre. ¿A quién? Maldiciendo a esa mujer, maldiciendo a ese hombre. ¿A quién? ¿En qué etapa está usted? Hace 8 días, cuando estábamos en el retiro, aquí les estaban hablando de la amargura y las consecuencias de la amargura. Hoy estamos hablando de la ira y sus consecuencias, porque quiero decirle algo. Esas cosas que sabemos que están en el corazón de las personas son las que justifican ese curso que nosotros estamos haciendo. Porque sabemos que hay amargura en los corazones, ira, vicios, tantas cosas. Decimos, entonces ven, déjate sanar, y ofrecemos el curso. Anoche habían aproximadamente 200 personas. Si hay 200 personas en ese curso, no es porque sea malo. Es la oportunidad de restaurarse, de trabajar con la ira en el corazón, de trabajar con la amargura. El problema es que hay gente que dice, no, yo no necesito eso es para otros que están peor que yo. No, yo ya me las sé todas. Esta mañana estaba aquí William dirigiendo, muchacho William llegó a la iglesia por ese curso. William llegó con ansiedad y depresión y empezó a hacer el curso y lo hizo como es. Y hoy estaba aquí parado ya dirigiendo la alabanza, porque entendió que para sanarse había que servir, salir de sí mismo para servir. En el culto anterior estaba en la puerta Fiverr, y Fiverr llegó a la iglesia por el curso. Y Fiverr llegó porque estaba pasando el duelo de una separación, de un divorcio, la depresión de un divorcio. Y por eso llegó a la iglesia y empezó a hacer el curso. Hoy estaba parado en la puerta recibiendo a la gente porque entendió que para sanarse había que servir. Le estaba sirviendo. Otra persona el otro día me dijo, dejé el cigarrillo con el curso. Y otro me dijo lo mismo otro día. Es la oportunidad de sanarse, es la oportunidad de restaurarse, es la oportunidad de una nueva realidad, es la oportunidad de algo mejor. Pero desde que yo mantenga altiveces y prepotencia en mi corazón, eso no es para mí, eso es para otros, nunca nada va a pasar en su vida. Hace unos días les conté esta historia que quiero repetirles, del muchacho sumido en el bazuco y la delincuencia, aquí de este barrio, que me conocía. Y un día le oró a Dios así, le dijo, Señor, preséntame al pastor Edwin, tráeme al pastor Edwin, y quiero que a través de él tú me digas qué tengo que hacer para salir de eso. Y lo que él me diga, te lo prometo, yo lo haré, Señor. Y entonces Dios suscitó ese encuentro, de esas casualidades que dice uno, y lo tuve al frente, y él me dijo esas palabras. Oré a Dios y le dije que me lo presentara a usted, y que si él me lo presentaba a usted, yo le diría a usted estas palabras: dígame qué tengo que hacer para salir de esto. Y lo que usted me dijera yo iba a hacer. Yo le dije, así, ya te la tengo, nos vamos a internar. Y él no dijo, no, después, no, eso sí, pero eso no, otra cosa, ay, es muy difícil irme a encerrar por allá. No, él dijo, de una, vamos, ¿dónde es? Y le dije, camine, y me lo llevé. Han pasado como 15 años desde ese día. Ese día su vida cambió para siempre. Fue la última vez que consumió bazuco. Ese día.
Ahora anda casado con una psicóloga, sirve en una iglesia, y eso que ese es feo, hermano, es horrible. Feo ese chino. Feo, feo. No, no es verdad. Por eso, si está en el curso, hágalo, pero hágalo bien, no venga aquí a hacer la suya. Lo que le digan que tiene que hacer, eso es lo que tiene que hacer. Por eso, si lo abandonó por pereza, por X, Y, Z, retómelo. Y si está viviendo amargura en su vida o ira, y dentro de 8 días hablaremos de la esclavitud al pecado, métase ahí. Eso es lo que Dios ha provisto. Usted le ha pedido a Dios una señal. Esa es la señal. Esta es la señal que usted le ha pedido a Dios. Esta es la señal. Amén. Póngase de pie, hermano. Nos vamos. A ver, grítele ahí a los de la alabanza. ¡Ay! ¿Qué pasó con la... Miren.